vamos a comenzar el tema. El tema de hoy es cómo me liberé de la religión y por qué tú también lo tienes que hacer. Todas las personas, de verdad que veo tan atada a la religión, me encantaría, me encantaría ver a mucha gente libre de la religión. Me encantaría ver a la gente teniendo una relación con Dios sin intermediarios. Y eso es algo que a muchas personas no les gusta, ni escuchar. Pero de todas maneras, tendríamos que hablar un poquito de historia sin irnos tan histórico. Y tendríamos que hablar un poco también de la modernidad sin irnos tan técnico. ¿De dónde es que sale tanto apego del ser humano a la religión? ¿De dónde es que sale esta promoción gratis que tiene la religión en nuestra sociedad? Yo, honestamente, sí sé mucho la respuesta en muchas versiones porque creo, no las he visto todas, no las he visto todas, obviamente que no. Son tantas las versiones de esta historia de cómo nosotros llegamos aquí. ¿Cómo fue que llegamos a este punto de tanto apego que nos hemos hecho tan dependientes de la religión? Tan, que lamentablemente es casi imposible despegar a la gente de la religión. Y no obstante, considero que darnos una oportunidad de echarle un ojo, a nuestras vidas sin la religión y simplemente con la confianza que podemos tener en Dios, en el Creador, en el todo, en el único, en el sin nombre, innombrable. Creo que es bastante importante tener en cuenta que Él nunca nos pidió que seamos ni cristianos, ni musulmanes, ni testigos de Jehová, ni musulmanes, lo mismo. Nunca nos pidió nada de eso. Es como que usted me quiere explicar a mí que para que mi hijo sea mi hijo, él tiene que convertirse en algo que yo quiero porque si no es por ese filtro yo no puedo aceptarlo. Y cuando te vienen con la excusa también de que no, pues, si no es por esta religión, tú no puedes entrar al reino de Dios. Pero si vemos al gran profeta, que es el hombre que la mayoría de los cristianos pues veneran, a Jesús o Yeshua, que es su verdadero nombre, lo único que dijo fue: tengan el corazón como el de un niño, tengan el corazón como el de un bebé. Porque un niño tiene la capacidad de perdonar inéditamente sin planificarlo, sin pensarlo mucho. A un niño un padre lo pone de castigo y ¿sabes qué? Quita su castigo del niño y al rato el niño vuelve a los brazos del padre. Esto de la religión corta esta plenitud que existe en la relación que tenemos con Dios, con el Creador. Todo tipo de religión, por más que han querido de cada uno decir: no, esto no es una religión, es un estilo de vida. Te han querido pintar ahora que tu religión es la única, es la genuina. Cuando sabemos que todo esto fue parte de un plan para arrinconarnos en unos cuantos puntos de vista donde casi nadie está de acuerdo y donde casi todo el mundo cree que tiene la verdad absoluta. Más para unas personas, para muchas personas, yo creo que esto significa la castración de elevarse, porque para mucha gente, en vez de tomar lo bueno, porque tiene cosas buenas, no estoy diciendo que
está malo. Pero el punto de, al punto de llegar aquí, a este mundo y invertir toda tu vida en rituales, en creencias, invertir toda tu vida en repeticiones inútiles, en doctrinamiento, en sometimiento, sin cuestionar, y vivir a ciegas simplemente porque eso es fe, cuando sabemos que eso no es fe. Eso se llama dogmar a alguien. Si yo tengo que obedecer sin entender, entonces soy un ignorante. Me estás pidiendo que sea ignorante. Es un tema que me consterna mucho porque la mayoría de personas que yo he dejado atrás en la iglesia, yo sé que van a estar muy en contra de todo lo que yo estoy diciendo. Muy en contra. Pero si solamente supieran que la religión es parte del sistema. Es parte del sistema de engaño que crearon nuestros o nuestras sociedades secretas antiguas. Nuestros verdugos que todavía nos castigan, pero no más con lazo, ni con clavos, ni con trabajo. Bueno, trabajo sí todavía, ¿no? Si todavía supiéramos o recordar la identidad, pero aún no nos basta que alguien nos diga, hey, tú eres eso que Dios dice que eres. ¿Y qué es lo que Dios dice que tú eres? Rey, sacerdote. Que eres como un Dios en la tierra. O eres un Dios. Eso está en ti si lo quieres creer. Pero si aún así no lo quieres creer, lo que dicen, lo que dice de ti es tan grande que yo creo que no eres capaz en este estado mental de creerlo. En el estado mental de la obediencia ciega, sin entender lo que estoy haciendo, no vas a entender quién eres. Si tengo que cegarte para que obedezcas, ¿qué clase de Dios fuera ese? Por eso es que cuando habla de algo grande, dice, el que tenga oído que oiga. No se puede contradecir a alguien que te dio los sentidos y que luego te dice no los uses porque... Ahora, úsalo bien. ¿Para qué no vas a usar los sentidos? Para limitarte, para exigir milagros, para exigir demostraciones. Simplemente sé exactamente lo que eres, un ser de luz, un ser de poder, un ser elegido, un ser creado por el más grande. Si te parecen grandes las estrellas, el sol, quiero decir que eres más grande que eso. Y ellos lo saben, los astros saben quién eres, más de lo que tú sabes. Las estrellas saben quién eres, más de lo que tú sabes. El universo sabe quién tú eres, más de lo que tú sabes. Entonces es tiempo de despertar. Yo tenía mucho miedo de tocar este tema, porque es un tema de mucha sensibilidad para mucha gente. Yo decía, es que me van a criticar la gente que me conoce, pues no hago contenido para ellos. No hago este tema para que me escuchen las personas de antes. Si quieren, déjenme de seguir, hagan lo que quieran. Pero esto tiene que salir a la luz. En la iglesia existe mucho engaño. Yo crecí en la iglesia y lamento decepcionar a tanta gente al decir esto. Lamento decepcionar a tanta gente, pero es tiempo de que yo lo diga. Hay mucho engaño en la iglesia. Hay mucha doble moral.
Y lamentablemente un ciego guiando a otro ciego no se ve muy bien. Mucha gente, o muchos pastores se llenan de teología y a la misma vez se llenan de ego y luego no se sabe cuál de los dos predica, si la teología o el ego del pastor. Hubo un tiempo que me sentí tan engañado por la iglesia. Y mucha gente pensará, eso se llama frustración. No. Es así como cuando leí un libro de un maestro que decía que él perdonó a todo el mundo, pero cuando llegó a tener que perdonar a sus padres, le costó mucho. Porque él dice, ellos nos engañaron. Me sentí engañado porque mis padres no me dijeron la verdad. Me mantuvieron alejado de la verdad. Y esto es lo que pasa cuando despiertas de la religión. Te sientes que te engañaron y que perdiste tu tiempo. Pero yo tengo para decirle también a las personas que están en ese tiempo de transición. No has perdido tu tiempo, fue parte de la evolución. No tienes que sentirte mal por eso. El sufrimiento que yo pasé en la iglesia no es la razón por la que estoy diciendo esto. No, pero si hubo un lugar donde yo sufrí tanto y vi tanta gente sufriendo sin hacerme la víctima, yo sé que muchos van a decir, te estás haciendo la víctima, pues sabes que díganlo, está bien. Pero yo vi a tanta gente pasándola, tantas personas con persecuciones con sus pastores, sus líderes, que no sé si llamarle pastores ya, de verdad. Y mira que conocí personas buenas, conozco personas elegantemente buenas, íntegras a los que ellos creen. No todos fueron malos o no todos fueron falta de ejemplo. Muchas personas con mucha integridad, lo cual tengo que reconocerlo también. Personas que se toman en serio los valores de positividad y de amor de la iglesia. Eso está bien, pero eso no alega la veracidad de estas cosas llamadas religión, de estos conceptos creados para castrar la vida libre del hombre, que son parte del mismo sistema capitalista, comunista, de ciencia y escuela y educación, académico. Si me pintas un círculo y yo tengo que poner de qué se trata la sociedad, yo pondría todo esto, la política, la historia, todas las ciencias, la escuela, las rutinas del hombre, ¿ves? Los animales, y pondría también ahí la religión, está dentro de todo el sistema. La religión no es nada más que un intento de, en muchas, causarte la culpa, provocarte culpa para que te quedes pequeño y digas, sabes, yo soy culpable de que haya muerto ese hombre en una cruz. De eso vamos a hablar en otro podcast. Ahora no. La gente no está lista para hablar de esto. ¿Y sabes qué? Hay gente que quieren ver un título para que tú los convenzas. Si tú necesitas eso, puedes irte. Si lo que quieres es convicción y lo que quieres es verdad, puedes quedarte. Porque no hay algo más poderoso que aprender a leerte a ti mismo. Porque en ti están todos los misterios del universo. Hay personas que no entienden que el ser humano es ADN y aunque la materia sea oscura, la materia misma dentro de su misma oscuridad revela la verdad. El ADN contiene tanta información, los átomos contienen tanta información, las células, la biología de este mundo en el que vivimos, este ecosistema, contiene tanta información. Hay muchas cosas que no la han encontrado con arqueología, pero la han encontrado a través de partículas, y la han encontrado a través de moléculas, y la han encontrado a través de átomos.
El cerebro del ser humano. Hay tecnologías que pueden robar tu información o simplemente entrar a tu cerebro y proyectar recuerdos de ti. Pero no solamente eso. Dentro de ti están los recuerdos de tu abuelo, de tu tatarabuelo, de tu... Uf, 7 generaciones, 20 generaciones hacia atrás. Todavía no estamos entendiendo la grandeza de esto. Todavía no sabemos ni siquiera cuánta tecnología el hombre ha creado. Ni siquiera entendemos eso. Y si tú necesitas evidencia de eso, comienza a hacer research y ya. No me preguntes tanto a mí. Comienza a hacer research. Hay muchas tecnologías que nos las han dejado poco a poco ver. Pero lo que quiero decir es que esto de ser libre de la religión es tan importante en tu vida. Es tan importante que entiendas que sí, que tienes que ser libre. Lamentablemente, no todo lo que te han dicho es verdad. Lamentablemente, no todo lo que te han contado es verdad. Y lamento decirte también que a lo que dicen palabras de Dios, tú crees. Tú crees que la palabra de Dios es una historia contada en cuántas versiones no sé, traducida de cuántos idiomas no sé. ¿Tú crees que eso es la palabra de Dios? Todavía. Usa tu sentido común un poco, por favor. Tú entiendes que la palabra de Dios se resume allí en no sé cuántas manos le han puesto ese libro. Y si fuera un recuerdo de lo que fueron acontecimientos donde sí Dios estuvo involucrado. Claro, Dios está involucrado en todo. Claro que sí. Si hablamos de cómo Dios se ha involucrado con el hombre y cómo otros seres se han involucrado, la Biblia es un buen libro para ver cómo sucedieron cosas que tuvieron que ver con Dios y el hombre. Claro. La Biblia es un buen libro para ver cómo el hombre ha evolucionado también. Un libro de sabiduría. Es un libro de consejos, claro. Es un libro de mucho consejo. Pero ¿usted cree que es la palabra de Dios en verdad? O sea, hágase la pregunta. Busque una Biblia la más cerca que tenga. Ahora no tengo una. Y mírelo y diga, ¿esa es la palabra de Dios? Hágase una pregunta, por favor, un día. Y ponga a pensar la mente que para algo se la dieron. Para algo le dieron la cabeza, para que piense. El día que usted comience a hacer preguntas, va a encontrar respuestas. Se lo aseguro que sí. Hay demasiadas respuestas allí en el aire, en su cerebro, en la lógica del asunto, en el sentido común del ser humano, para que usted me diga a mí que en un libro de 66 libros, usted me siga diciendo hasta el día de hoy que estamos evolucionando, entendiendo las cosas. Eso es la palabra de Dios. Ciegamente, ciegamente, sin cuestionar absolutamente nada. Y vemos allí un montón de nombres. ¿Usted cree que Dios va a usar su palabra para decirme no sé cuántos, 250,000 nombres en un libro? Y luego contarme historias que no coinciden una con la otra. Usted me va a decir a mí que fueron parte, vamos a decir en parte, cosas que se hablaron de parte de Dios, vamos a suponer que sí, y que los profetas sí hablaron cosas de parte de Dios absolutamente correctas, ¿eh? Y luego, usted me va a decir a mí que después de tantas ediciones, y si ve, la Biblia no era no estaba dividida en versos, sáquese eso de la cabeza, ni en capítulos, ni tampoco estaba tan ordenada en libros. Y después que usted me diga a mí que hallaron esos papiros incompletos, que hallaron todos esos papiros y tuvieron que conectar todo,
toda esta maquinaria de hojas y tratar de usar la literatura de su tiempo y transcribir y después traducir y luego corregir otra vez y luego vienen como no sé cuántos editores pasaron y mucha gente se sabe estas historias de memoria. Yo he escuchado, yo he ido a conferencias. Usted no me va a decir nada nuevo. No, que Constantinopla. Usted no me va a venir con esa historia de Inglaterra, nada de eso. Todo eso lo he escuchado, lo he analizado de cerca. No, que el cristianismo con el rey de Inglaterra, el Felipe, el rey, que si yo qué, no, no me va a venir. Y en verdad ya ni me importa. Todo eso yo lo escuché y lo estudié. Pero lo importante de la palabra de Dios es lo siguiente. Tú eres la palabra de Dios. Tú eres la palabra de Dios. Y el día que tú entiendas esto, el día que tú entiendas que tú eres la palabra de Dios y eso te hace ser como Él, semejante a Él, vas a dejar de buscar a Dios fuera. Vas a dejar de buscar a Dios en un ayuno. Vas a dejar de buscar a Dios en un silicio durmiendo en el piso. Vas a dejar de buscar a Dios con el pastor, escuchando todos los domingos el mismo mensaje de siempre. Que Jesús murió en la cruz, que tus pecados, que hay que llorar y después que David venció a Goliat y después que no sé cuántas veces escuché la historia de Moisés y el pueblo en el desierto y luego las cartas de Pablo y luego Apocalipsis, o sea, todo el tiempo lo mismo. Y hay historias que ni se tocan de la Biblia, nunca se han tocado, quizás porque no venden tanto. Oh, se me olvidó, el diezmo. El diezmo es uno de los temas favoritos de los pastores. Y algo que noté y que me trajo tanto despertar a mi vida era ver cómo los líderes se preocupaban para que la gente sembrara, o sea, diera ofrendas, diera dinero, pero cuando les tocaba a ellos soltar, nunca querían. Yo fui testigo fiel de los cercanos con líderes que eran las personas más piadosas a la hora de pedir. Pero a la hora de ellos soltar, a la hora de ellos ayudar, eran los más tacaños que yo había conocido. Creo que puedo sacar a un hombre, y me voy a reservar el nombre, de esos tipos que soltaban su billetera completa para invertirlo en lo que sea. En que tenía la iglesia, compraba comida para compraba comida para las personas, me invitó varias veces a comer, me daba su compañía, su tiempo, que eran de lo más importante que yo creo que él hacía. Y en algún momento se lo voy a agradecer de frente. Sí, sí hay gente buena. No estoy diciendo que no haya personas buenas. No estamos hablando de la gente. Pero sí estoy hablando también de las personas que de una u otra forma han sido tan contraproducente como la gran mayoría. Hay otros que han podido quedarse en la religión y han encontrado cierta libertad mental ahí te lo dicen. ¿Sabes qué? Yo estoy en la iglesia, pero tú y yo sabemos que yo no creo muchas cosas de la doctrina y son muy honestos conmigo y me han dicho, hay muchas cosas de las que tú dices que yo pues ya las sé, pero le pregunto, ¿pero por qué sigues ahí si sabes que eso no funciona? Bueno, porque pues, ¿qué te puedo decir? ¿Ya para qué? Estoy aquí. Muchos de ellos ni creen en la perdición, muchos de ellos ni creen en muchas cosas. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque hay mucha contrariedad y contradicción y conflicto en estos temas. ¿Cómo me liberé de la religión? Haciendo preguntas. ¿Sabes? Yo me encontré con este conflicto con la gente. Un conflicto en el que vas a caer con las personas cuando comiences a hacer transición en tu vida y ser libre de esto. Creo que lo más bonito de ser libre de la religión es encontrar la forma de no
sentir y usar ese apego a sentirte que perteneces a algo. Entonces ahí entras en que no necesito realmente pertenecer a la iglesia para sentirme una iglesia. No necesito al pastor para sentirme guiado. Es que no estoy necesitando nada de eso para sentirme bien. Yo duré un tiempo en mi vida que si no era con la religión no me sentía bien. Tenía que ir a la iglesia, tenía que lamentablemente estar apegado a mis rituales para sentirme bien y pleno. Hasta que encontré la verdad en mí. Una de las cosas que aprendí del mensaje de Jesús, al menos es que el poco que nos dejaron en la Biblia y lo que yo he estudiado en los idiomas arameos y he podido deducir como un buen entendimiento, era que él decía siempre en primera persona que él era el camino. Y si nosotros somos como él, eh, y él nos replica a nosotros o nos deja ver en su espejo como nosotros somos, él nos está diciendo, tú eres el camino, porque realmente el camino está dentro de ti, no está afuera. Y por eso la mayoría de las religiones en su pasado, en sus versiones antiguas, trataban de explicarle esto a las personas, el viaje hacia adentro de ti, el viaje hacia tu interior. Qué importante esto. Desmontar un sistema de creencias es tan difícil cuando lamentablemente no tienes la curiosidad suficiente para hacer preguntas. Y hacer preguntas no a un pastor, hacerte las preguntas a ti. Te aseguro que no vas a encontrar las respuestas al principio. De eso estoy casi seguro. Por ejemplo, una de las preguntas que yo me hacía siempre, ¿en verdad tuvo que morir? ¿Tuviste que hacerte un hombre para venir a la tierra y morir por nosotros? Siempre me hacía la misma pregunta. Siempre estuve cuestionando esto. Y fíjate que duré mucho tiempo apegado a la figura de Jesús. Duré demasiado tiempo. Y fue difícil para mí soltarlo. Fue muy difícil. Y no estoy diciendo que Jesús fue malo. Al contrario, Jesús fue un gran maestro. Jesús fue un gran maestro. Fue un maestro tan grande que han querido callar su historia y su voz. Pero lamento decirte que no fue Dios. No era Dios, era un maestrazo. Pero le conviene a la religión que creas esto. Hay dos cosas. A la religión le conviene que crea que Él es Dios y que Él se hizo carne para morir por ti, para mantenerte culpable. Y a través de esa culpa te mantienen coartado, te mantienen manipulado de una manera increíble. Y a través de esa culpa tú entregas tus derechos, te humillas, te inclinas, pierdes la capacidad de pensar por ti solo, porque automáticamente cedes, bajas tu cabeza, te pones de rodillas ante algo que simplemente es una creación de la religión. Eso es lo que es. Pero no obstante, al sistema le conviene que tú pienses que Él es Dios, porque como Dios lo vas a adorar, pero no lo vas a escuchar, porque estás tan enfocado en adorarlo, porque es Dios, que no lo escuchas. Y Jesús prefiere que lo escuches a que lo adores, porque en su mensaje está el secreto de cómo convertirse en otro como Él. En su mensaje está el secreto de cómo convertirse en una amenaza para el sistema. En los códigos de sus palabras, de este hombre iluminado que estuvo aquí en la tierra, que bajó, fue un alma iluminada como tú y como yo, que hemos bajado aquí. Hemos llegado de otro lado, no estábamos aquí. Estuvimos en otro lado antes de estar aquí. Él llegó de donde mismo tú viniste.
Y fue una alma armada y enviada, claro, porque estaba más despierto, que el mismo sol. Y él no fue el único, habían muchos más, pero me enfoco en él porque es uno de los más grandes maestros. Muchas otras religiones y otros grupos rechazan a Jesús porque no entienden la capacidad que puede generar mentalmente en la conciencia, entender que si este hombre fue capaz de infiltrarse en el sistema, convertirse en el virus del sistema, nosotros también. Pero hay mucha gente que prefieren admitir, por ejemplo, mucha gente que estudia el judaísmo se entra en la cabeza de que no, de que esto fue un invento de los romanos, Jesús ni existió. Sí, existió. Está demostrado históricamente, las pruebas están demasiado ahí. Sería una sinvergüenzada decir que no existió. Pero porque a muchos les conviene quedarse con una Torá estudiando y estudiarse con una Biblia. Es decir, que no existió y que posiblemente esto y que aquello. Y a otros decir, no, él existió y era Dios. ¿Sabes por qué? Porque si lo pones como Dios número uno, vas a pensar que todo lo que hizo, tú no lo puedes hacer porque él era Dios. Es simple, lo vas a ver imposible lo que él hizo. Pero si lo pones como mentira, vas a tener la excusa de seguir siendo un dormido, estudiando libros y no hacer nada. Simplemente hablando y hablando y hablando de Torá y hablando de Biblia y de historia y de conocimientos, pero no tienes las bolas como la tenía este hombre de enfrentar al sistema. Y por eso que han querido callar la voz de este tipo. Y con todo el respeto de este gran hombre, lo voy a decir, de este gran maestro. Porque obviamente, ¿quién tiene el valor? ¿Quién tiene las bolas de enfrentar el sistema? Como lo enfrentó él. Díganme uno. Han habido unos cuantos y lo, ¡pum! No voy a decir. Ustedes saben lo que quiere decir. Como él, es lo mismo. ¿Y quién quiere que, ¡pum! Nadie. Nadie quiere que le pase eso. Porque tienen miedo. Pero supongamos que hubieran 1 millón de hombres despiertos delante de 300 y pico de millones de personas. O sea, bueno, no, perdón, 7 billones de personas. Casi 8. ¿Qué hicieran ese millón de hombres despiertos? Vamos a poner hombres y mujeres. Hombres y mujeres despiertos. ¿Qué podríamos causar en el sistema? 1 millón, un solo millón de personas iluminadas en la medida de Yeshua. Despierto, un maestrazo. Pero lo que fue más grande que él fue quien lo envió. Pero lo más grande de él para mí fue su valor para enfrentar el sistema. Cómo lo hizo. Lo afrontó, lo confrontó de una manera increíble. No tuvo miedo. Cómo desmontar las creencias viejas. Cómo deshacerme de este yugo que me mantiene simplemente en la rutina, que me mantiene haciendo cosas repetidas y no me deja crecer. Me siento estancado en la iglesia. Esto sería algo que yo tendría que darle continuidad porque yo no me va a dar tiempo de hablar de las cosas con detalles. Y lo voy a dejar acá. Voy a decir un par de cosas más y me voy. El día que entiendas que tú como hijo no necesitas a nadie que te haga conexiones, a otro hombre imperfecto. Tú no necesitas a otro hombre pecador, si eso es lo que te dicen en la iglesia, que eres un pecador asqueroso y que por eso necesitas intermediarios. ¿Qué me dice del pastor? ¿Es más limpio que tú? Bueno, eso sería otra cosa. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. ¿Le pondrías tú a tus hijos para que lleguen a ti intermediarios?
¿Le pondrías a tus hijos condiciones para que lleguen a ti? ¿Verdad que no? Tú no eres más que Dios. Tú no eres más que Dios. Si tú eres tan misericordioso con tus hijos y amoroso y comunicativo, yo soy un hombre tan amoroso con mi hijo que me doy cuenta que el amor del Padre, it's too much. That's why a lot of people is all confused right now. Porque el amor del Padre es demasiado grande. Es demasiado grande. Entonces, lo queremos conceptualizar y personalizar y ver la historia de Israel como la historia del universo, cuando no. El Dios de Israel es el Dios de Israel. Pero el Dios de la creación es el Dios de la creación. Eso deja mucho que decir. El Dios de los romanos y el Dios de los budistas es el Dios de ellos. Pero el Dios del universo es sobre todo. Hay dioses con D minúscula. Hay Dios con D mayúscula. Elohines, encargados, ángeles, entidades, deidades. Pero Dios es un solo. Dios es un solo. Hay principados. Hay criaturas que si la vemos podríamos quedar fritos. Hay frecuencias, hay vibraciones, hay astros. Hay creaciones anormales, creaciones inimaginables, pero Dios es un solo. Y a la misma vez Dios es todo. No se puede comparar y no podemos encerrar esto en una iglesia, en un templo de 4 paredes. Hay tanta gente ahora mismo esperando que lo liberen, que le digan esto, que le digan la verdad. Tengo mucho tiempo, 20, 30 años y no entiendo todavía las cosas. Hay tanta gente que está ahí por estar ya, porque saben que ahí no hay nada. Hay gente que sigue sentado en el mismo banco, ahí aplaudiendo los coros y aplaudiendo las canciones y saltando, pero dentro de ellos saben what the hell I'm doing right now. I don't know why I'm doing this. No sé por qué estoy haciendo esto. No sé por qué sigo viniendo todos los días como que me programaron. Amigo, lo han programado. ¿Por qué sigo las órdenes como si él fuera mi jefe, mi papá, si él fuera Dios? ¿Por qué tengo tanta admiración por este hombre? Porque tendemos a idolatrar fácil. Una vez que tú cedes ese derecho de que te manipulen, es muy fácil implantar en una casa vacía a un nuevo señor. Porque una vez te desmontas del trono de tu vida, quitas el Señor de tu vida, que eres tú mismo, pero en otra densidad, o sea, tú en otro nivel. Y cuando cedes como una ovejita y dejas de ser león, pues tiene que montarse alguien dentro. ¿A quién estás poniendo en tu altar? ¿O en tu trono? ¿Al pastor o a la pastora o al cantante o a un líder, a tu coach o a tu mentor? No sé. Pero eso es una tendencia de nosotros. Hacer esas clases de tonterías. Así que hoy va a ser un día de problemas para mí. Mira, yo aprendo cada día más a ser aceptado por mí mismo sin que nadie me acepte y ni me apruebe. Ya no espero aprobación de nadie. Lo único que quiero es sentir amor por mí de una manera tan grande que ese amor alcance a las personas que me rodean y a todo. Seguir creciendo en el amor que siento hacia mí, en el respeto que siento hacia mí. Y cuando esté tan lleno de amor, que ese amor tan grande que me ha pedido y que me ha enseñado el Padre que ejerza aquí, me lo estoy dando a mí, pero también se lo estoy dando a Él porque Él está dentro de mí. No hay una cosa que se divida de la otra en esto. Esto que te han dicho de que ame a tu prójimo es tu próximo, o sea, eres tú en otra versión.
siempre se ha tratado de ti. Te han querido decir que no, pero siempre se ha tratado de ti. Tú eres el autor de tu película. Tú eres el escritor, el actor, el protagonista. Yo soy tú en otra versión tratando de quizás despertarte una parte, o no sé, soy parte de tu cerebro, o tú eres parte de mí, quizás que está dormida y yo estoy despertándolo. Pero somos uno al final. No hay una diferencia entre tú y yo. No hay ninguna. Es como que en la mano le diga a la cabeza, yo soy más que tú. No, estamos conectados. Y como chispas, cada uno de nosotros estamos aquí para aumentar nuestra luz, es decir, nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Está Dios experimentándose a sí mismo a través de nosotros. Es algo grandioso saber que nada se resume en otra persona, se resume contigo. Tú eres el que está creando tu propia realidad en este momento. Si cierras los ojos vas a dejar de ver lo que tienes al frente. Deja de existir en ese momento o dejas de proyectarlo, mejor dicho. En el momento que abres otra vez los ojos, sigues y vuelve y proyectas otra vez lo que ves. Así que con mucho amor, sigue proyectando luz, restauración, vida. Sigue proyectándote en la grandeza de lo que realmente eres. Amigo, Dios no ha creado cualquier cosa. Y esto no es religión. Esto es simplemente lo que es, la relación que tenemos con lo grande. Con el grande, con el creador, con el jefe de todo esto. Es natural, es hasta biológica. La relación que tenemos con Dios no tiene nada que ver con la religión, es simplemente natural porque nacemos siendo hijos y punto. Y se acabó, no te dejes meter mentiras en tu cabeza. Tú que quizás naciste cerca de una iglesia y te han dicho, no, que para ser hijo tienes que hacer esto y esto, no tienes que hacer nada, eres hijo. Ahora, si quieres elevarte, se trata de esto, de que te ames más y de que ames el conocimiento, de que ames la elevación de la conciencia, de que ames conocer más de tu Padre, que ames este conocimiento. A veces no tienes ni siquiera que dejar cosas, simplemente enfócate en lo que tienes que enfocarte y poco a poco vas alineándote. No es tan rígido como te lo han pintado esto. No tienes que ir a ninguna iglesia. Conoce a Dios en tu casa, conoce a Dios dentro de ti, hazte preguntas. Antes de dormir, comunícate con tu ser interior. Habla con el Padre. Sí, lo puedes hacer sin ningún intermediario, libre, sí. Te lo tenía que decir alguien. Puedes hablar con Dios, no tienes que ser cristiano, no tienes que ser hebreo, no tienes que ser de ninguna religión. Amigo mío, puedes hablar con Dios. Y sabes que no solamente hablar, ser el mejor amigo de Dios. Dios está dentro de ti y sí, está dentro de mí, está alrededor tuyo, en todos los lados, en tu habitación y donde quiera que estés. Dios está ahí. No tienes que tener la etiqueta de nada. No dejes que te marquen como una oveja y no dejes que te mientan más. Ser mejor amigo de Dios allí donde estás. No necesitas a nadie para ser el mejor amigo de Dios. Hazle las preguntas que tengas que hacerle. Él te va a responder. Pero tienes que tener esa llama ardiente de verdad por lo que vas a preguntar. Tienes que sentir que sí, que quieres saberlo de verdad. ¿Por qué estamos aquí? Si esa es la pregunta. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me enviaste aquí al mundo? ¿Por qué elegiste la familia que tengo? Todo lo que quieras. Vas a encontrar la respuesta de todo. De todo, pero paulatinamente, porque recuérdate que es un despertar poco a poco, que es un desapego que vas desarrollando poco a poco y vas desarrollando una madurez hasta que comienzas tú mismo a verlo en sueños, a salir a sueños lúcidos,
a escuchar la voz de tu conciencia, a escuchar la voz de esa persona íntegra dentro de ti. Comienzas a llamar tu propia alma, comienzas a comunicarte con ella, comienzas a dejar las creencias que te dividen de ti mismo, que te dividen de Dios, a desmontar todo sistema de creencia, de todo lo que es la sociedad, que si la política. Comienzas a perder interés de estas cosas de una manera increíble y comienzas a ver que pierdes el interés por lo material, por el lujo, por el dinero, y comienzas a interesarte tanto y tan profundo en crecer interiormente. Y de eso se trata, amigo. De eso se trata. Un abrazo. Hasta aquí te dejo. Y un beso. Bye.